La evolución de la escritura comienza con unas pinturas rupestres encontradas en las cuevas de Francia y España. Estas se fabricaban de un negro a partir del carbón y una gama de tonos cálidos, desde amarillos claros hasta castaños rojizos para realizar este tipo de pinturas. Luego, en el año de 1800 a.C., jeroglíficos mesopotámicos fueron encontrados en muros y pilares. Se observaba la combinación de palabras e imágenes plasmadas en la misma superficie. En el año de 1500 a.C., el alfabeto arameo exportado por los fenicios era totalmente abstracto y contaba solo con 22 caracteres. Se escribía de derecha a izquierda. Luego los antiguos griegos adoptaron el alfabeto fenicio y lo difundieron por sus ciudades y estados en el torno del año 1000 a.C. Las inscripciones más antiguas que se conocen datan del siglo VIII a.C., aunque es posible que el alfabeto griego, que ocupa un puesto importante en la evolución de la comunicación gráfica, evolucionase antes. Al principio los griegos adoptaron el estilo fenicio de escritura de derecha a izquierda, que posteriormente desarrollaron un método de escritura llamado bustrofedón, que literalmente significa usar un arado tirado por bueyes, porque cada línea se lee en sentido contrario a la anterior. La primera línea se lee de derecha a izquierda, a continuación los caracteres dan media vuelta y la segunda línea se lee de izquierda a derecha. De este modo, el lector recorre el texto con un movimiento ocular continuo de vaivén, sin necesidad de volver a la mirada al extremo contrario de la columna para leer la línea siguiente. Finalmente, los griegos adoptaron el movimiento de lectura de izquierda a derecha que continúa hasta el día de hoy en la civilización occidental. En el siglo II de la era cristiana, los griegos desarrollaron un estilo de escritura más redondeado con letras llamadas uniciales, que se podían escribir con mayor rapidez, porque al ser redondeadas requerían menos trazos, y además de usarse en manuscritos, los uniciales se trazaban sobre madera y materiales blandos como tablillas de cera y arcilla. En el año 2 después de Cristo, la letra romana manuscrita tenía varias formas. Las más importantes eran los capitalis quadrata, mayúsculas cuadradas, un estilo que se usó mucho desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo V. Estas son trazadas cuidadosa y lentamente con una pluma plana. Las mayúsculas cuadradas tenían unas proporciones majestuosas y una legibilidad clara. Quedaba mucho espacio entre las líneas y las letras, pero no se dejaba espacio entre las palabras. Las letras se escribían entre dos direcciones horizontales y la F y la L sobresalían un poco de esta línea. Los diseños de las letras son bastante similares a los que actualmente llamamos mayúsculas. Se añadían remates con esta pluma que reforzaban al final de los trazos. Aquí tenemos a la imprenta, un invento desarrollado en 1445 por Johannes Gutenberg. La imprenta es un método mecánico de reproducción de textos e imágenes sobre papel o materiales similares, que consiste en aplicar tinta generalmente oleosa sobre unas piezas metálicas para transferirla al papel por presión. La invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos durante la Edad Media, época en la cual la edición de libros estaba muy restringida. La imprenta logró ampliar el número de lectores potenciales al multiplicar el número de libros a distribuir y reducir su coste, haciendo que el conocimiento se extendiera hacia todo el mundo. Con respecto a la galaxia de Gutenberg, según su propio autor, Marshall McLuhan, trata de señalar el modo en que las formas de experiencia, de perspectiva mental y de expresión han sido alteradas primero por el alfabeto fonético y por la imprenta después. McLuhan pone poco énfasis en los efectos culturales y administrativos de la imprenta. Lo reduce a efectos psicológicos y a hábitos de lectura, lo que viene siendo simplificar en aras de la teoría. El modernismo arquitectónico surge por la evolución del eclecticismo y el historicismo. Es un arte burgués muy caro, que intenta integrar en la arquitectura todo el arte y todas las artes. El modernismo es una corriente esencialmente decorativa, aunque posee soluciones arquitectónicas originales. Se desarrolla a caballo entre los siglos XIX y XX. El modernismo arquitectónico deja de lado las soluciones que la revolución del hierro y del cristal aportan a la arquitectura, aunque se sirve de la industria para la decoración de interiores y la forja de las rejerías. Sus formas son blandas y redondeadas, aunque no es esto lo característico del modernismo arquitectónico, sino la profusión de motivos decorativos. La influencia del modernismo arquitectónico se deja de sentir en la arquitectura de los años 80 y 90 del siglo XX. En contraposición tanto al academicismo como al impresionismo, se abonan los temas cotidianos por los contenidos simbólicos y conceptuales, entre los que se destaca la mujer, con un tratamiento erótico que llega hasta la perversión.
Técnicamente se insiste en la pureza de la línea y la expresividad del dibujo. Las formas orgánicas, especialmente vegetales curvilíneos y espirales, se convierten en un leitmotiv, paralelo a las formas decorativas de las artes gráficas, con las que están estrechamente identificadas, así como el cartelismo y la reproducción litográfica. Los formatos preferidos son los alargados y apaisados. Bueno, acerca del futurismo, este fue el movimiento inicial de las vanguardias artísticas. Se le llamó así por su intención de romper cualquier conexión con el arte del pasado y considerar que los museos eran como cementerios, donde la tradición artística común estaba en todas partes. El futurismo tenía como elementos principales a la poesía, el valor, la audacia, entre muchos otros, y tenía como principios la exaltación de lo sensual, lo nacional y de guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una experiencia plástica. El futurismo poseía dos temas dominantes, la máquina y el movimiento, y tenemos como fundador del futurismo a Marinetti, el cual decía que había que olvidarse del pasado y crear un arte nuevo acorde con la mentalidad moderna y las nuevas realidades. Por otra parte, el dadaísmo surge con la intención de destruir los códigos y sistemas establecidos en el arte. Se le considera un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético. Este cuestiona la existencia del arte y se presenta como una ideología total, como una forma de vivir, como un rechazo de cualquier tradición. Está en contra de la belleza eterna, en contra de las leyes de la lógica y en contra de lo universal. Los dadaístas promueven siempre un cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción y defienden el caos y la imperfección. Hugo Boll fue quien propuso este movimiento al redactar el manifiesto inaugural de la primera velada Dada. En él se mostró extremadamente crítico con la Europa de los nacionalismos, las ideologías que la representaban y con las filosofías idealistas. El constructivismo fue una vanguardia artística que nació en Rusia, originada por las esculturas de influencia cubista de Vladimir Tatlin. Duró un breve periodo, pero produjo un gran impacto en el diseño gráfico. El constructivismo se destacó por su carácter utilitario y al servicio de la revolución. Los artistas buscaron producir cosas útiles en las áreas de diseño industrial, comunicación visual y artes aplicadas al servicio de la nueva sociedad comunista. En este, predomina lo tridimensional, hace hincapié en lo abstracto, pero relacionado con la industria técnica, posee un estilo basado en líneas puras y formas geométricas y pesadas, entre muchos otros. Como representantes, tenemos a Alexander Rodchenko, quien se hace famoso en los debates artísticos, de donde surge el movimiento constructivista. Y también tenemos a los hermanos Stenberg, quienes fueron dos famosos diseñadores gráficos soviéticos conocidos sobre todo por sus carteles cinematográficos. La Bauhaus, por otra parte, sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico. Puede decirse que antes de la existencia de la Bauhaus, estas dos profesiones no existían como tales, y fueron concebidas dentro de esta escuela. Sin duda, la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva arquitectura moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana. Las principales características del diseño gráfico de la Bauhaus son los impresos sin adorno, la articulación y acentuación de páginas con símbolos distintos o de elementos tipográficos destacados en colores planos, y la información directa sin adornos, en una combinación de texto y fotografía. La escuela tuvo su sede en tres ciudades, Weimar, Dessau y Berlín, y como algunos representantes tenemos a Herbert Bayer, quien fue el diseñador de publicidad más innovador de la escuela de la Bauhaus, y también a Jan Schisholt, quien sentó las bases de la tipografía actual. A comienzos del siglo XX, la búsqueda de formas tipográficas y modos de hacer más adaptados a las necesidades contemporáneas se sintió como una auténtica necesidad. La nueva tipografía se convirtió en el punto de referencia para quienes se han considerado vanguardistas y seguidores de la línea más racionalista del diseño. El estilo internacional se concretó básicamente en una unidad visual del diseño conseguida mediante la organización asimétrica de los diferentes elementos sobre una retícula construida matemáticamente. Nueva York se convierte a mediados del siglo XX en el centro cultural del mundo gracias a unos talentosos inmigrantes europeos. Trajeron consigo una nueva ola de diseño moderno donde las nuevas formas, conceptos y novedades técnicas
consiguieron resolver problemas de comunicación. Los diseñadores buscaron enfocar el diseño a resolver los problemas de la comunicación y satisfacer una necesidad de expresión personal, naciendo así el Book Design. Esta fue una corriente del diseño que nació por la necesidad de crear nuevos objetos para esta sociedad, estudiando los objetos desde los distintos ámbitos industrial, gráfico y artístico, por lo que se desarrolló en varias áreas. En el diseño industrial se llamó Book Design, en el arte se llamó expresionismo abstracto y en el diseño gráfico se denominó expresionismo gráfico. Tenemos como representantes a Paul Rand, un diseñador gráfico de gran prestigio a nivel internacional por sus diseños editoriales y sobre todo por la creación de logotipos, y a Saul Bass, conocido por su trabajo en la industria cinematográfica y en el diseño de identidades corporativas.